Nadie subía a la Sierra de Gredos en pleno enero, ni siquiera los pastores más duros. Pero Gabriel Echevarría no era como los demás. Vivía solo desde hacía 15 años en una casita de piedra y madera, que él mismo había levantado a más de 1500 metros de altitud, donde el viento aullaba como lobo hambriento, y la nieve no perdonaba ni a los fuertes. Aquel día, el cielo llevaba 3 jornadas cerrándose como una amenaza. Los pájaros callaron los robles, crujieron antes de que cayera el primer copo, y Risco, su perro mestizo, no se separaba de su lado. Gabriel ya lo sabía, venía una tormenta, de las que no perdonan. Había preparado leña, conservas, salazones, lo que un hombre previsor hace cuando entiende que nadie vendrá a rescatarle si comete un error. Estaba atizando el fuego de la chimenea cuando Risco comenzó a gruñir no al vacío, sino a la puerta. Un gruñido grave, firme, distinto. Gabriel se levantó despacio con el rifle al hombro por costumbre más que por miedo. Nadie subía hasta allí, y menos con ese temporal. Abrió la puerta, y allí estaba. Una mujer, tirada sobre la nieve como un ángel roto, con el rostro lívido, el cabello empapado de escarcha, y los labios azules como el cielo antes de romperse en tormenta. Llevaba ropas de viaje finas propias de ciudad de otra vida, nada que pudiera protegerla del infierno blanco. «Madre mía», susurró Gabriel dejando caer el arma para correr hacia ella. La tomó en brazos. Apenas pesaba. Olía a lavanda y a miedo. Sus dedos estaban rígidos, helados. Tenía que haber caminado durante horas antes de colapsar frente a su puerta como si algo o alguien la hubiera empujado hasta allí con la última pizca de esperanza. La metió dentro. La colocó junto al fuego, le quitó las botas empapadas, cortó con cuidado la tela helada de su falda para liberar las piernas. No había tiempo para pudores. Si no actuaba rápido, no pasaría la noche. Le frotó los pies con aceite caliente, le envolvió las manos en mantas de lana gruesa, le puso una infusión tibia entre los labios. Agua, miel, tomillo. No reaccionaba. Pero respiraba. Por ahora. Durante horas Gabriel no se movió de su lado. Le hablaba bajito como quien calma a una criatura asustada. Ella se retorcía en fiebre murmurando nombres entre sueños. Padre. No. Mauricio. Por favor. Había algo roto en esa voz. Algo que él conocía muy bien. El tipo de dolor que no se cuenta, que no grita, que se lleva dentro y se disfraza de silencio. La tormenta rugía fuera como si quisiera entrar y llevársela de nuevo. Pero él no la soltaría. Al tercer día abrió los ojos. Verdes. Intensos. Desconfiados al principio, pero humanos. ¿Dónde estoy?, preguntó apenas con un hilo de voz. En mi casa, respondió Gabriel con voz áspera pero sin dureza. Sierra de Gredos. A unos 5 kilómetros del pueblo más cercano. Te encontré medio muerta en la nieve. Ella intentó incorporarse, pero una punzada en la cabeza la hizo gemir. No deberías moverte aún. Has tenido fiebre y congelación leve en los dedos. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? 3 días. Hizo una pausa. ¿Quieres un poco de sopa? Ella asintió y él le acercó una cuchara con caldo humeante. La observó beber con cuidado, con elegancia, incluso en la debilidad. No era mujer de campo. No era de allí, no encajaba. Pero allí estaba. Me llamo Rosalía, dijo tras el segundo sorbo. Gabriel no respondió enseguida. Estaba demasiado ocupado recordando cómo se hablaba con personas reales, no con el eco de sus propios pensamientos. Gabriel Echevarría, esta es mi casa, y estás a salvo aquí. Ella lo miró. Un segundo. Luego. Otro más largo. En esos ojos no había solo gratitud. Había algo más. Una mezcla de desconfianza, cansancio y una extraña, casi absurda sensación de alivio. Gracias. No sé cómo pagarle. No tienes que pagarme nada. Siempre se paga, dijo ella en voz baja, como quien repite una lección aprendida con sangre. Gabriel no insistió. En la montaña se aprende a no empujar. Cada uno suelta su verdad cuando está preparado. Al día siguiente intentó levantarse.
Se envolvió en una manta, caminó descalza hasta la ventana y se quedó mirando los robles cubiertos de nieve. «Es hermoso aquí», susurró. Gabriel la observaba desde la mesa mientras tallaba un trozo de madera con su navaja. No dijo nada, pero asintió. «¿Cómo llegaste hasta aquí?», preguntó él sin levantar la mirada. Un silencio denso llenó la cabaña. Rosalía no respondió. No aún. En vez de eso, se volvió hacia él y dijo: «¿Puedo ayudarle con algo? No me gusta sentirme inútil. Descansar ya es suficiente. Quiero ganarme el techo que me da, aunque sea pelando patatas». Gabriel dejó la navaja sobre la mesa. Por primera vez desde que ella llegó, sonrió. Apenas un gesto, una curva leve en los labios, pero auténtica. Las patatas están en la cesta. El cuchillo en la repisa. Ella caminó hacia la cocina torpe al principio, luego más segura. Y así empezó todo. No con una declaración, no con una mirada, sino con un gesto simple, una mujer que pela patatas en la cocina de un desconocido tratando de volver a sentirse útil. Aquella noche, mientras ella dormía, Gabriel escribió en su cuaderno de siempre: «Hoy la tormenta amainó, pero dentro de la casa comenzó otra». Una mujer apareció como caída del cielo, frágil y decidida, rota pero viva. No sé su historia. Aún no. Pero sé esto no es casualidad, que llegara justo cuando yo ya había hecho las paces con la soledad. Quizás no todo esté perdido. Durante los siguientes días la nieve no cesó. Cayó en silencio, cubriendo la sierra como una manta de cristal roto. El mundo allá afuera parecía lejano, casi irreal. Y en esa pequeña cabaña de piedra, el tiempo se volvió otro, más lento, más espeso, como si cada minuto se midiera en respiraciones compartidas. Rosalía dormía mucho. Su cuerpo necesitaba descanso, pero su alma, eso era otra cosa. Incluso dormida no tenía paz. Se agitaba, murmuraba cosas que Gabriel apenas alcanzaba a entender. Nombres, frases entrecortadas, y un susurro que se repetía: «Por favor, no otra vez». Él no preguntaba. Solo estaba allí sentado junto al fuego, dejando que el silencio hiciera su trabajo. Al sexto día, Rosalía pudo mantenerse de pie sin tambalearse. Caminó por la cabaña observando con ojos nuevos los detalles de ese lugar, que sin buscarlo le había salvado la vida. Gabriel la seguía con la mirada desde la mesa mientras limpiaba una escopeta antigua. «¿Eso funciona de verdad?», preguntó ella con una leve sonrisa. «Funciona cuando se necesita, aunque prefiero no tener que usarla. ¿Vivías aquí con alguien?». La pregunta cayó como un copo sobre una tumba. No era ofensiva, solo sincera. Pero el gesto de Gabriel se endureció apenas un segundo. «Viví con mi esposa y con mi hijo, hasta que la fiebre se los llevó. Hace 15 inviernos». Rosalía se quedó en silencio, no por incomodidad, sino por respeto. Se acercó al fuego, extendió las manos sobre el calor y dijo bajito: «Yo también perdí cosas, aunque no tan definitivas. ¿Te persigue alguien?». La mirada que ella le lanzó fue directa, dolida, vulnerable. «No lo sé. Quizás sí. Quizá ya lo he perdido todo y solo me queda correr». «¿Y por qué correr hasta aquí? Hay sitios más cálidos que Gredos». Rosalía dudó. Sus ojos se clavaron en la ventana donde la nieve golpeaba el cristal con furia contenida. «Porque aquí nadie me conoce. Porque aquí podría desaparecer». Gabriel asintió. No era necesario decir más. La siguiente mañana Rosalía se despertó más temprano que él. Encontró café molido, pan duro, unas manzanas algo arrugadas. Improvisó un desayuno torpe pero comestible. Cuando Gabriel entró desde el exterior con el abrigo cubierto de nieve y los guantes empapados, se encontró con la mesa puesta. «No será gran cosa», dijo ella nerviosa, «pero me parecía justo». Él se quitó el abrigo en silencio. Se acercó. Olió el café. Tomó un trozo de pan. Hacía mucho que no olía café, hecho por otra persona. Murmuró más para sí mismo que para ella: «Gracias». Ese gracias pesó más que cualquier gesto.
Fue un pequeño puente entre dos islas solitarias. Los días pasaban lentos, a veces hablaban, otras veces no, pero en esa cabaña no hacía falta llenar cada silencio. Gabriel la enseñó a usar el hacha solo para cortar ramas pequeñas, a distinguir el sonido de los pájaros que anunciaban peligro, a leer las nubes como se lee una carta. Y Rosalía le devolvía vida al lugar. Lavó las mantas con nieve caliente. Reorganizó los estantes. Canturreaba bajito cuando pensaba que él no escuchaba. Una tarde, mientras Gabriel reparaba una grieta en el tejado, la vio. Rosalía de pie en la cocina con una camisa suya que le llegaba a las rodillas, recogiendo su cabello en una trenza torpe. Y por un instante fugaz y punzante, sintió que esa imagen podría pertenecer a otra vida. A una vida que quizás aún podía comenzar. Pero no era tan simple. Esa noche, cuando ambos se sentaron junto al fuego, Rosalía por fin rompió el silencio. Mi padre murió hace 2 años. Era un hombre severo pero justo. Cuando falleció me quedé a cargo de los negocios familiares. En Madrid eso no es tan bien visto. Gabriel escuchaba sin interrumpir, tallando un trozo de madera con su navaja. Un socio de mi padre, don Mauricio Salcedo, empezó a cortejarme. Rápido. Demasiado. Todo el mundo lo veía como una gran oportunidad. Rico. Influyente. Pero por dentro se le quebró la voz. Era cruel. No lo mostraba en público, pero cuando estábamos solos, me hacía sentir como si fuera propiedad suya, como si yo tuviera que agradecerle por interesarse en mí. ¿Te hizo daño? Rosalía bajó la mirada. Sus dedos jugaron con el dobladillo de la manta. No llegó a violarme, pero lo intentó. La noche antes de la boda, rompió mi vestido. Me llamó cosas que ni quiero repetir. Si su madre no hubiera entrado a tiempo. Gabriel apretó la navaja con tal fuerza que el nudillo se le puso blanco. Así que cogí algo de dinero, unas ropas y me fui. Sin mirar atrás, sin decir adiós. El silencio volvió a la cabaña, pero esta vez era un silencio distinto, más tenso, más real. Aquí no te encontrará, dijo Gabriel al fin con la voz grave. Aquí no eres de nadie, no más. Rosalía levantó la mirada. Había lágrimas, sí, pero también algo más, algo nuevo, valentía. Gracias, dijo, por salvarme la vida y por no hacer preguntas cuando más rota estaba. Gabriel negó con la cabeza. A veces basta con quedarse, escuchar, ser testigo. No siempre hace falta arreglar nada. Ella se acercó al fuego, se sentó a su lado y en un gesto inesperado apoyó la cabeza en su hombro. Así se quedaron, sin palabras. Solo 2 almas heridas compartiendo el mismo refugio, el mismo invierno, la misma esperanza. Y fuera la tormenta finalmente comenzaba a rendirse. El deshielo aún no había comenzado, pero algo en la montaña estaba cambiando. Las ventiscas seguían golpeando los cristales con fiereza, pero por las mañanas se escuchaban riachuelos escondidos bajo la nieve buscando caminos invisibles. El silencio absoluto que había dominado la sierra empezaba a romperse con pequeños crujidos de vida. En la cabaña también empezaban a resquebrajarse los muros invisibles. Rosalía se movía con más seguridad, ya sin tambalearse. Su cuerpo se recuperaba y su voz también. Comenzaba a llenar los espacios con preguntas curiosas, con frases sueltas mientras cocinaba, con pequeñas risas que no nacían de chistes, sino del alivio de seguir viva. Gabriel la observaba sin decir mucho, pero lo notaba todo. El modo en que ella reorganizaba los tarros de legumbres por colores, cómo doblaba las mantas con un cuidado casi ceremonial. La manera en que cada vez que él se acercaba demasiado deprisa, ella contenía el aliento durante medio segundo, como si esperara un golpe. Una tarde, mientras Gabriel partía leña fuera, Rosalía se quedó recogiendo la ropa junto al fuego. La camisa de él gruesa de lana marrón tenía aún el olor a humo y a sierra. La abrazó un instante sin pensar. Al doblarla, vio el arcón junto a la cama, de madera oscura con cerraduras oxidadas y una manta encima. Por pura necesidad de ordenar lo abrió.
Dentro todo olía a humedad y a pasado papeles antiguos, una caja con herramientas, ropa doblada con torpeza, y al fondo, su propia bolsa de viaje. Gabriel la había dejado allí para que se secara. Ella había olvidado por completo que la traía. Al abrirla buscaba unas horquillas, pero lo que encontró la dejó helada. Entre ropa interior y un pequeño neceser aún envuelto en papel de seda, estaba el vestido de novia. No como ella lo recordaba, no limpio, no intacto, sino desgarrado, sucio. El corpiño roto por la mitad, las mangas rasgadas, y en la falda unas manchas secas oscuras que no quería identificar. El corazón se le encogió. La garganta se le cerró. Fue como volver a aquella noche en Madrid, al aliento de Mauricio sobre su cuello, a las manos brutas que la sujetaban contra su voluntad, a los insultos, al miedo que la hizo correr hasta quedarse sin alma. Rosalía. La voz de Gabriel la sacó de golpe. Estaba en la puerta, mojado por la nieve, con un haz de leña en los brazos. Pero al ver su rostro dejó caer todo al suelo sin dudarlo. ¿Qué ha pasado? Ella sostenía el vestido entre las manos como si quemara. No quería verlo. Tendría que haberlo quemado cuando pude, murmuró temblando. Pero no fui capaz. Gabriel se acercó lentamente como se acerca uno a un animal herido. No pasa nada. No tienes que explicarme nada. Sí tengo. Alzó la mirada a los ojos inyectados de lágrimas. No de debilidad, sino de rabia. Porque esto no es solo un recuerdo. Es una advertencia de lo que dejé atrás, de lo que puede alcanzarme incluso aquí. Él se la quitó suavemente de las manos y lo dejó caer sobre la manta. Ven aquí. Y entonces, ella se derrumbó contra su pecho. Lloró sin vergüenza, sin contención. Lloró todo lo que no había podido llorar cuando escapó con el corazón roto y las manos vacías. Gabriel no dijo nada. Solo la sostuvo. Le acarició el cabello como si fuera brisa. Le susurró con el silencio de quien entiende que las palabras sobran cuando el alma sangra. Después del llanto vino la historia. Se llama Mauricio Salcedo. Era socio de mi padre, de los que siempre sonríen en público y destruyen en privado. Quería casarse conmigo, por mi apellido, por las propiedades, por lo que representaba. Yo como una imbécil creí que era amor. Gabriel la escuchaba en silencio sentado junto a ella, los codos sobre las rodillas mirando el fuego. Un mes antes de la boda empezó a mostrar su verdadero rostro. Celoso, dominante, controlador. Me aisló. Me prohibió hablar con algunos amigos. Decía que debía aprender a comportarme como su futura esposa. Y nadie dijo nada, todos lo veían. Pero nadie se metía. Ya sabes cómo es. En ciertos círculos la discreción es más valiosa que la verdad. ¿Y qué pasó aquella noche? Rosalía tragó saliva. Sus dedos se enroscaron sobre sí mismos. Le dije que quería posponer la boda, que no estaba segura, y entonces se transformó. Me gritó, me empujó, me arrancó el vestido que iba a usar al día siguiente, y me dijo que si yo me portaba como una puta, me trataría como tal. Gabriel apretó los dientes. Su cuerpo se tensó como cuerda de violín, pero no interrumpió. Si su madre no hubiera entrado, no sé qué habría pasado. O si lo sé. No quise comprobarlo. Y huiste esa misma noche. Me llevé lo que pude. Algo de dinero. Este vestido roto. Y un puñado de vergüenza que aún me cuesta sacudir. Silencio. Luego Gabriel habló. Despacio. Con voz baja como si sus palabras pesaran más de lo normal. No tienes nada de qué avergonzarte. Lo que hiciste fue sobrevivir. Lo que hiciste fue tener valor. Más del que tienen muchos hombres que se dicen fuertes. Ella lo miró, no con incredulidad, sino con algo parecido a la paz. Me salvaste, Gabriel, no solo del frío, me devolviste el derecho a existir. Él se acercó con una decisión que no era impulso sino certeza. Le tomó el rostro entre las manos, rozó sus mejillas con los pulgares y dijo: Rosalía,
Tienes que saber algo. Ese hombre no va a rendirse fácilmente. Gente como él no soporta perder. Tiene dinero, poder. Puede venir tras de ti, lo sé. No voy a dejar que te haga daño. No quiero que te lo haga a ti. Que venga, dijo Gabriel con los ojos como cuchillos y la voz como trueno seco. Que intente tocar lo que ya no le pertenece. Ella lo miró, y por primera vez en mucho tiempo no sintió miedo. Sintió hogar. Y entonces, sin pensarlo, se besaron. Fue un beso lento, cálido, sin urgencia pero lleno de todo lo no dicho. El beso de dos personas rotas que, sin quererlo, han empezado a curarse en el mismo lugar. Después, todo fue más claro. Los silencios ya no pesaban. Las miradas no huían. Y aunque la amenaza de Mauricio seguía como una nube lejana en esa cabaña, había algo más fuerte que el miedo: confianza, calor. Y el inicio de algo que quizá podría llamarse amor. Los días empezaron a parecerse, pero no en el mal sentido. Cada amanecer traía una rutina silenciosa, casi sagrada, tejida entre miradas y pequeños gestos que decían más que cualquier conversación. Gabriel salía temprano a revisar las trampas, a cortar leña, a comprobar el estado del tejado. Rosalía, mientras tanto, se ocupaba de lo doméstico, preparaba el desayuno, ordenaba la despensa, y lo que más le gustaba, encendía el fuego como si encendiera también el corazón de aquel hogar. Nadie decía que aquello era amor, pero se sentía como amor. Una tarde, mientras Gabriel reparaba una de las contraventanas dañadas por el viento, Rosalía se acercó con una taza de caldo humeante. Él, con las manos llenas de polvo y serrín, la miró con una sonrisa inesperadamente cálida. «Cada vez hueles menos a ciudad», le dijo con media sonrisa, aceptando la taza. «Y tú cada vez sonríes más», respondió ella sin pensarlo, con una suavidad que le sorprendió incluso a sí misma. Se quedaron en silencio un instante. El tipo de silencio cómodo que solo existe entre quienes han aprendido a sostenerse sin palabras. «¿Tienes familia?», preguntó Rosalía sin rodeos. Gabriel bajó la mirada y se sentó en el escalón de piedra frente a la puerta. «Tuve. Mi mujer Marta y mi hijo pequeño Daniel. Murieron de pulmonía, aquí en esta misma casa». Rosalía se sentó a su lado sin tocarle, pero cerca. «¿Hace cuánto? 15 años. Aún sueño con ellos a veces, pero ya no duele como antes. Duele diferente». Ella asintió. Sabía de qué hablaba. El dolor que se vuelve costumbre. El hueco que se aprende a barrer cada mañana. «¿Y tú?», preguntó él. «¿Eras feliz antes de todo esto?». Rosalía dudó. «No lo sé. Creo que me dijeron que lo era, que tenía que serlo. Una casa grande, vestidos bonitos, fiestas, pretendientes. Todo lo que se supone que una mujer como yo debía desear. Pero dentro de mí había un vacío. Como si estuviera esperando algo, aunque no supiera qué». Gabriel bebió un sorbo del caldo y suspiró. «¿Y ahora? ¿Sabes lo que esperabas? No del todo. Pero me acerco». Esa noche Rosalía sacó una pequeña caja de madera que había encontrado entre sus pertenencias. Dentro había unos cuantos alfileres, una medalla de la Virgen del Pilar y una peineta antigua de nácar que perteneció a su abuela. «Esto es lo único que conservé de mi familia que no duele mirar», dijo, mostrándosela a Gabriel. «Me gustaría poder usarla algún día, pero mi pelo se enreda con todo. Es un desastre». Gabriel tomó la peineta con delicadeza. La examinó como si fuese una reliquia. «¿Quieres que te haga algo para ayudarte con eso? ¿El qué? ¿Una trenza mágica? No. Un peine. De madera. Uno que no se te rompa con los nudos». Ella sonrió incrédula. «¿Tú sabes tallar peines?». «Sé tallar madera. Y si me dejas observar tu melena un par de veces más, creo que puedo improvisar algo que no arranque más pelos que los que ordené». Rosalía soltó una carcajada. Una carcajada de verdad, de las que hacen eco en las vigas de la casa. «Vale. Te lo permito. Pero si no funciona, me haces un sombrero de piel de ciervo y salimos empatados». Gabriel, por primera vez en mucho tiempo, rió también. Los siguientes días, entre tareas y paseos cortos por la ladera,
Gabriel trabajó en secreto con un trozo de madera de arce. Por las noches, cuando Rosalía dormía, sacaba el cuchillo y tallaba a la luz del fuego despacio sin prisas, con el cuidado de un artesano y la ternura de un hombre, que volvía a sentir el deseo de hacer algo bonito solo porque sí. 3 días después, se lo entregó. Un peine artesanal con dientes pulidos, y el mango decorado con motivos de hojas y espigas como los que crecían entre los riscos de la sierra en primavera. Rosalía lo tomó como si fuese una joya. «Es precioso», murmuró con los ojos brillantes. «Lo has hecho tú con estas manos que ves, y con algo de paciencia, que según tú no tengo». Ella lo probó. El peine se deslizaba por su melena sin romper, sin tirar, como si entendiera su textura, como si en cierta forma la reconociera. Nunca nadie me había hecho algo tan personal. Gabriel apartó la mirada incómodo con la emoción. «No es gran cosa, solo un trozo de madera con dientes». «No, no lo es. Es un regalo. De los de verdad, de los que se hacen con las manos y con el corazón». Se acercó a él. Le tomó la mano, no con pasión, sino con algo más profundo, una ternura que no pedía nada a cambio. Esa noche compartieron la cena con un silencio lleno de promesas. El fuego chispeaba. Afuera los lobos aullaban a lo lejos. Dentro el mundo se sentía más pequeño, más cálido, más humano. Gabriel la miró y dijo casi sin querer: «Te quedarás hasta que pase el invierno». Rosalía lo miró con la cabeza ladeada. «¿Y después? «No lo sé. Podemos pensarlo juntos». Ella asintió. Y aunque no lo dijo en voz alta, ya no pensaba en marcharse. Al menos no sin él. Había algo en los días de febrero que parecía suspender el tiempo. La nieve ya no caía con tanta rabia, pero seguía presente espesa, cubriendo los senderos y silenciando el bosque. En la cabaña de piedra, sin embargo, el aire era distinto, cálido, humano, casi feliz. Rosalía había dejado de contar los días. Ya no pensaba en escapar ni en esconderse, sino en aprender. En observar a Gabriel, en descubrir cómo se partía la leña sin romperse la espalda, cómo se curaban las grietas de las manos con grasa de cabra, cómo se encendía un fuego con solo 3 astillas bien colocadas. «Enséñame», le decía una y otra vez. «No quiero que me protejas, quiero saber defenderme». Y él lo hacía, con paciencia, con respeto. Con una mirada que poco a poco dejaba de ver en ella a una dama fugitiva y empezaba a verla como una compañera. Una mañana, mientras Gabriel afilaba un cuchillo junto a la ventana, Rosalía lo observaba escribir en un cuaderno de cuero. Llevaba días haciéndolo, siempre de noche, siempre en silencio, como quien guarda secretos en tinta para no olvidar quién es. Cuando él salió a revisar las trampas, la curiosidad pudo más. El cuaderno estaba sobre la mesa junto a la lámpara de aceite. Rosalía lo abrió con cuidado como si tocase algo sagrado. Y lo que encontró no fue lo que esperaba. No eran anotaciones prácticas ni cálculos de suministros. Eran palabras hermosas. Pensamientos sobre el hielo, sobre el amanecer, sobre la forma en que el viento jugaba con los árboles. Esta mañana el cielo tenía ese azul que solo aparece cuando ha nevado toda la noche. Rosalía ha empezado a reírse por costumbre, y eso es más milagroso que cualquier cambio de estación. Ella tragó saliva. Siguió leyendo. Nunca pensé que volvería a escribir con propósito. Pero ella me mira y me siento alguien otra vez. El corazón le latía con fuerza cuando oyó la puerta abrirse. Gabriel entró con los guantes en la mano y la barba llena de escarcha. Se detuvo al verla con el cuaderno en las manos. No dijo nada al principio. «Lo siento», dijo ella levantando la mirada. «No quería invadir tu intimidad, pero escribes como un poeta». Él se quedó inmóvil apoyado en el marco de la puerta. «No soy poeta, solo un hombre con demasiadas noches en silencio. No sabía que escribías así, casi nadie lo sabe». Cerró la puerta y se acercó. «Antes de venirme aquí yo era otra persona. Tenía un nombre distinto, una vida distinta». Ella lo miró sorprendida.
¿Cómo te llamabas Gabriel de Santiago y Urrutia? Mi padre era coronel del ejército, mi madre hija de un magistrado en Salamanca. Se esperaba de mí una carrera ejemplar. Lo tuve todo, hasta que lo perdí. Rosalía lo escuchaba con el cuerpo quieto pero el alma en vilo. Cuando mi mujer y mi hijo murieron no quise seguir fingiendo. Vendí las tierras, regalé los muebles, quemé los retratos. Solo guardé una cosa, este cuaderno. Se lo tendió. Ella no supo qué hacer al principio. Léelo cuando quieras. Ya no tengo nada que esconderte. Rosalía lo estrechó contra su pecho emocionada. Aquello no era un simple gesto. Era un acto de confianza absoluta. Un alma desnudándose sin pedir permiso. Esa noche, mientras compartían la cena, ella le devolvió el cuaderno. Cuando todo esto pase, cuando podamos bajar al pueblo, deberías publicar lo que escribes. Gabriel soltó una carcajada suave. ¿Y bajo qué nombre? ¿El del viejo soldado o el del hombre que vive en los márgenes? El nombre que te ha devuelto la vida. El que te has ganado aquí arriba. Él la miró con ternura. Rosalía había dejado de ser una huésped. Se había convertido en el alma de la casa. ¿Tú qué harías si no tuvieras miedo?, le preguntó él. Ella pensó unos segundos. Caminaría por el pueblo con la cabeza alta. Pediría un café en la taberna sin que nadie me preguntara de dónde vengo. Sería libre sin tener que justificarlo. Gabriel asintió. Lo serás. Aquí o en otro lugar. Pero no volverás a ser prisionera de nadie. La amenaza no tardó en recordarse. Unos días después, mientras recogían nieve para derretir, Risco comenzó a ladrar con insistencia. No era un ladrido cualquiera. Era el tipo de ladrido que indicaba algo ajeno, extraño, peligroso. Gabriel agarró el rifle y miró hacia los árboles. ¿Qué pasa?, preguntó Rosalía con el corazón en la garganta. Puede ser un zorro, o algo peor. Quédate dentro. Pero en el bosque no había ningún animal. Solo unas huellas frescas en la nieve. De caballo. No eran suyas. Gabriel las examinó con detenimiento. No son del pueblo. Vienen de más lejos. Quienquiera que haya pasado por aquí. No quería ser visto. Rosalía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No por el frío, sino por el recuerdo. ¿Crees que es él? Gabriel no respondió, pero la tensión en su mandíbula era respuesta suficiente. Tenemos que estar preparados, dijo él con calma. Si vienen, no vendrán a hablar. Rosalía se irguió. Entonces, enséñame a disparar. No voy a esconderme. Ya no. Él la miró sorprendido, y luego asintió. Mañana. Al amanecer. Aprenderás a defender lo que es tuyo. Ella apretó los dientes. Con miedo, sí, pero también con una fuerza nueva, porque ya no era la mujer que huía. Era la mujer que se quedaba a pelear. El amanecer en la sierra llegó helado, silencioso, cortante. El cielo tenía un gris acerado que anunciaba otra nevada, pero a Gabriel y Rosalía no les importó. Ella se había levantado antes que él. Vestida con el abrigo grueso que él le había prestado días atrás, esperaba en la puerta de la cabaña con el rostro serio y el pelo trenzado con cuidado. Sostenía el rifle con torpeza pero con decisión. ¿Estás segura?, le preguntó él saliendo con una manta sobre los hombros. Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Gabriel asintió. Se puso la chaqueta, ajustó su cinturón de cuero donde colgaba el revólver y la condujo hasta un claro en la linde del bosque no muy lejos de la casa. La primera norma dijo, mientras colocaba una tabla contra un tronco, un arma no es un juguete. Es una herramienta. Y puede salvarte o matarte si no sabes usarla. No soy una niña, Gabriel. Lo sé. Pero tampoco quiero perderte por un error evitable. Le enseñó cómo cargar el rifle, cómo comprobar la recámara, cómo mantener los dedos lejos del gatillo hasta el momento justo. Luego, con infinita paciencia, la colocó detrás de él, sus manos sobre las suyas, guiando su postura. Respira. No contengas el aire. Inspira. Suelta la mitad. Y entonces aprieta. No tires.
Aprieta como si quisieras acariciar el disparo. El primer tiro salió alto sin precisión y rebotó en algún lugar entre los árboles. «¡Mierda!», exclamó Rosalía sobresaltada por el retroceso. Gabriel sonrió. «Nada mal para hacer tu primer disparo. Intenta otra vez». El segundo tiro fue más certero. La tabla vibró. El tercero directo al centro. Rosalía bajó el rifle jadeando los ojos brillantes. «Me tiemblan las piernas», admitió con una mezcla de susto y orgullo. «Eso es bueno. Significa que respetas lo que haces». Se giró para mirarle. Estaban cerca demasiado. Su respiración aún agitada. Él la contempló sin hablar. Y de pronto, el miedo no era lo más fuerte entre ellos. Pasaron horas practicando. Gabriel le enseñó a desmontar el arma, a limpiarla, a cargarla en la oscuridad. No solo se trataba de disparar, sino de entender el poder que se tenía entre las manos. «Cuando empuñas un arma no te haces más fuerte», le explicó, «pero haces que tu miedo retroceda un paso. A veces eso es suficiente para sobrevivir». Rosalía le escuchaba como quien escucha a alguien que ha vivido demasiadas guerras por dentro. «¿Tú has disparado a alguien?», preguntó al atardecer mientras compartían un poco de queso curado y pan duro en la cabaña. Gabriel no contestó enseguida. Masticó con lentitud. Luego bebió un sorbo de vino y apoyó el vaso sobre la mesa. «Sí, una vez. En Navarra. Me enviaron a buscar a un desertor que había matado a su mujer y huido con el hijo. Cuando lo encontré estaba borracho apuntando al niño con una escopeta. No tuve opción. Y después dejé de dormir tranquilo y me marché. Me cansé de leyes escritas por hombres que nunca han tenido que disparar». Rosalía bajó la mirada. No por miedo. Por respeto. «Eras guardia civil, ¿verdad?», él la miró sorprendido. «Lo deduje por cómo hablas, cómo caminas, cómo colocas las cosas. No eres un simple ermitaño, Gabriel. Eres un hombre que ha vivido entre reglas y ha decidido romperlas». Gabriel asintió aceptando la verdad en sus palabras. «Y tú, Rosalía, no eres solo una dama de ciudad. Has aprendido a mirar como la montaña, con paciencia, con memoria». Esa noche Rosalía no durmió. Se quedó escribiendo, palabras que no planeaba enviar, cartas a su madre muerta, a su hermana con la que no hablaba desde hacía años, a sí misma. «Hoy he disparado por primera vez, no para matar, sino para demostrarme que puedo. No para vengarme, sino para dejar de sentirme pequeña». Cuando terminó de escribir, miró la chimenea. Gabriel dormía en su sillón de madera cubierto con una manta. Su rostro normalmente firme parecía más joven, menos solo. Ella se acercó. Le colocó otra manta sobre los hombros, y en un impulso casi inconsciente le besó la frente. «Gracias», susurró, «por devolverme el cuerpo, por devolverme el alma». A la mañana siguiente la amenaza volvió al hacerse presente. Gabriel encontró una carta clavada en un árbol a apenas 100 metros de la cabaña. Un papel blanco limpio con tinta negra cuidadosamente escrita a doña Rosalía Montoro. Se le requiere su comparecencia inmediata en Madrid. Tiene pendiente una orden de arresto por los cargos de robo, falsificación y abandono de contrato nupcial. El señor Mauricio Salcedo ha sido nombrado delegado oficial por el juzgado para proceder con su localización y traslado forzoso. El papel tenía sello oficial. Firmas. Gabriel entró con el rostro pálido. «¿Qué es eso?», preguntó Rosalía viendo su expresión. «Una declaración de guerra», murmuró dejándole el papel en la mesa. Ella lo leyó, y su rostro antes sereno se fue transformando en puro espanto. «Orden de arresto, robo. Eso es mentira, él has comprado todo lo que necesitaba para convertirte en una delincuente. Y ahora tiene la ley de su parte». «¿Y qué hacemos?», Gabriel se apoyó en la encimera con los brazos cruzados. «O nos quedamos aquí y preparamos la defensa, o desaparecemos». ¿Desaparecer? Hay formas de hacer que alguien muera sin morir. Un río helado, un deslizamiento, un cuerpo nunca hallado. Podemos hacer que crean que ya no estás viva,
Pero si elegimos eso, no hay vuelta atrás. Rosalía lo miró, y no vio miedo en sus ojos. Vio determinación. No quiero vivir escondida, Gabriel. No quiero sobrevivir. Quiero vivir, contigo, a tu lado. Él se le acercó, le tomó la mano, la acarició como si fuera la primera vez. Entonces lucharemos. Hasta el final. Y por primera vez en mucho tiempo ella no sintió que corría. Sintió que avanzaba. El silencio de la montaña aquella madrugada no era el de siempre. Era más denso, más tenso. Como si incluso los árboles contuvieran la respiración. Gabriel y Rosalía estaban sentados frente al fuego sin desayunar, sin hablar demasiado. Sobre la mesa de madera extendido con precisión, había un mapa rudimentario de la zona, una cuerda gruesa y una pequeña botella de tinta roja. Tendrás que desaparecer del todo, dijo Gabriel finalmente. Rosalía asintió. Estoy lista. No solo a los ojos de Mauricio, también a los ojos de todos. Si llega el rumor a la Guardia Civil, si aparece alguna noticia en los periódicos, tendrán que creer que moriste en un accidente. Ella tragó saliva. ¿Cómo lo hacemos? Gabriel desenrolló otro trozo de pergamino donde había dibujado el acantilado que daba al río. Una curva escarpada peligrosa donde cada invierno algún animal resbalaba y desaparecía bajo el hielo. Fingiremos que tuviste una caída. Dejaremos tu capa, tu broche, unas manchas de sangre. Incluso el diario con tus últimas palabras. Haré correr la voz en el pueblo cuando baje a por provisiones. Y mi cuerpo. No hará falta. El río se encargará de eso. Nadie se atreverá a buscar en la corriente helada. Rosalía respiró hondo. Le temblaban las manos pero no la voz. Entonces, que empiece el teatro. El día anterior al accidente se dedicaron a preparar los detalles. Gabriel le enseñó a caminar sin dejar huellas, a moverse entre la nieve como un animal salvaje. Cavaron un pequeño escondite bajo una roca hueca, a 200 metros de la cabaña donde Rosalía podría refugiarse durante las primeras 48 horas tras su muerte. Después, cuando las cosas se calmen, nos iremos al norte, le explicó Gabriel. Tengo un contacto en Cantabria en una aldea donde nadie hace preguntas. ¿Y tú?, preguntó ella de pronto preocupada. ¿No te buscarán por ayudarme? Gabriel esbozó una sonrisa. Hace años que dejé de ser alguien importante para las autoridades. Un viejo que vive entre cabras y libros no llama la atención. Y si preguntan, diré que te quise, que no supe cómo detenerte. Rosalía le acarició la mejilla con ternura. No me estás salvando. Estamos salvándonos. Esa noche durmieron juntos. No por pasión, sino por necesidad humana, por el deseo de no estar solos ante lo que vendría. Él la abrazó por la espalda como si su cuerpo pudiera protegerla incluso en sueños. Ella apoyó la cabeza en su pecho y escuchó el latido de su corazón como si fuera un himno de resistencia. «¿Te arrepientes de haberme abierto la puerta aquel día?», susurró ella. «No. Lo que me arrepiento es de no haberte buscado antes. Yo estaba rota, Gabriel. Yo también». Y ahora él la besó en la frente sin responder. Porque algunas respuestas no necesitan palabras. Al amanecer, Gabriel salió antes. Llevaba el broche de Rosalía, su capa de lana y un frasco de tinta mezclada con sangre de conejo. En el borde del acantilado clavó una nota en la nieve con la peineta que él mismo había tallado semanas antes. No puedo seguir huyendo. Que el viento me lleve donde no pueda ser alcanzada. Regresó con las manos manchadas y el alma apretada. Todo listo, dijo al entrar. Rosalía ya tenía preparada la mochila con lo imprescindible: víveres secos, mantas, un cuchillo pequeño y el cuaderno de Gabriel. Si algo sale mal, comenzó ella. No va a salir mal. Pero si sale, no saldrá. Se abrazaron, con fuerza, como quien sabe que todo puede quebrarse en cualquier momento. Entonces ella se cubrió el rostro con una capucha oscura, salió por la parte trasera de la cabaña y se deslizó entre los árboles como un susurro. No miró atrás. Las primeras horas en la cueva fueron duras. El frío se colaba entre las piedras, la humedad mordía los huesos. Pero Rosalía no se permitió llorar.
Se concentró en respirar, en recordar cada instrucción, en no dejar que el miedo la paralizara. A lo lejos, escuchó los gritos de Gabriel actuando su papel. «Rosalía, Rosalía, Dios mío», no, luego el silencio. Y más tarde, el aullido de los perros. Ella se acurrucó apretando el cuaderno contra el pecho. En el pueblo la noticia corrió como fuego en rastrojo seco. La dama desaparecida. «Se ha suicidado», murmuraban en la taberna. Dicen que se volvió loca de tanto esconderse. Y el ermitaño ese, no era su amante, dicen que la protegía, que quiso evitarlo, pero no llegó a tiempo. Gabriel se mantuvo sereno. Respondió solo lo necesario. Aceptó las condolencias con el rostro endurecido. Y cuando nadie miraba, dejaba caer unas lágrimas sobre el vaso de vino. Se fue con el viento, susurró al tabernero. Como ella siempre quiso. Mauricio llegó al pueblo 3 días después. Traía 2 guardias y una actitud de burla arrogante. Montaba un caballo blanco con el sombrero ladeado como un general victorioso. «¿Dónde está?», preguntó con voz fuerte. «Quiero ver el cuerpo». El alcalde se le acercó nervioso. No lo encontraron. Cayó al río. La corriente se la llevó. Y quien lo afirma miró a Gabriel con desprecio. Él, Gabriel, le sostuvo la mirada. «Vi la capa, vi la sangre. El hielo se había roto, no hay forma de sobrevivir a eso». Mauricio frunció el ceño. No le gustaba no tener un cadáver, pero tampoco podía hacer mucho más sin pruebas. «Una lástima», dijo alzando la voz para que todos le oyeran. «Una mujer desagradecida. Un escándalo para su familia. Al menos ahora se acabó la vergüenza». Gabriel se acercó despacio. «No todo lo que desaparece está muerto. Recuerde eso, señor Salcedo». Mauricio fingió reírse, pero esa noche no durmió bien. Algo en la forma en que Gabriel lo miró le hizo temblar. Mientras tanto, en la cueva, Rosalía anotaba en su diario: «He muerto para ellos, pero he nacido para mí. No sé quién seré mañana, pero por primera vez quiero saberlo». El 5.º día en la cueva, Rosalía ya no sentía el frío con el cuerpo, sino con la memoria. Cada crujido de ramas le sonaba a pisadas, cada ráfaga de viento le erizaba la piel como si fuera un soplo de muerte. Hasta que por fin, al atardecer, escuchó el silbido. 3 notas cortas, una larga, 2 más. La señal de Gabriel. Rosalía salió con cautela. Su rostro estaba pálido, los labios agrietados. Pero sus ojos brillaban, como si aquella semitumba de piedra le hubiera devuelto algo que no sabía que había perdido. Gabriel apareció entre los árboles con una manta en el brazo, un trozo de queso curado y una sonrisa contenida. «Estás viva», susurró él como si no lo terminara de creer. «Y tú no me fallaste». Se abrazaron con fuerza, no hubo besos ni caricias dulces, solo 2 cuerpos que se encontraban después del miedo. 2 corazones que confirmaban que aún latían el uno para el otro. «¿Y el pueblo?», preguntó ella mientras caminaban hacia la cabaña. «Se lo han creído, incluso Mauricio», aunque algo en sus ojos decía que no estaba del todo convencido. «¿Crees que volverá?», lo hará. Ese tipo no soporta perder. Y tú fuiste su mayor derrota. Pasaron la noche empacando con rapidez. No podían quedarse más allí. Al amanecer partirían hacia el norte. Gabriel había preparado 2 caballos robustos, víveres para 2 semanas y un par de documentos falsificados que consiguió gracias a un viejo contacto en Logroño. «Ahora te llamas Isabel Cifuentes», le dijo mientras le entregaba la cartera. «Viuda, profesora de dibujo. Nacida en Burgos. Yo soy tu primo lejano, Mateo». «Mateo, el nombre de mi hijo». Rosalía lo miró con ternura. Quiso decir algo, pero se lo guardó. A veces el dolor compartido se honra en silencio. Cuando todo estaba listo, se permitieron un momento de calma frente a la chimenea. Gabriel la observó mientras ella acomodaba su nuevo abrigo más oscuro, más rural. «Vas a tener que caminar como si hubieras vivido siempre entre vacas y barro», bromeó él. «Y tú como si no tuvieras pasado, ya lo hago desde hace años. Pues ahora lo haremos juntos».
Gabriel la contempló en silencio. Luego le entregó algo que llevaba guardado en el bolsillo interior de su chaqueta. Un anillo sencillo de plata oscura. No era nuevo. De hecho, tenía una muesca en uno de los lados. Era de mi madre. No te lo doy como promesa ni como obligación. Te lo doy porque si algo pasa en el camino, quiero que tengas algo que te recuerde que fuiste amada con verdad. Rosalía lo aceptó con las manos temblorosas. No me importa cómo nos llamemos. Mientras tú me reconozcas, yo estaré en casa. El amanecer trajo la niebla. Se deslizaron por el bosque sin dejar huellas. Evitaron los caminos principales y se dirigieron hacia un paso oculto entre los montes, que los llevaría hasta la antigua estación de tren de Almajano, donde un contacto de Gabriel les daría cobijo por un día antes de seguir hacia Cantabria. Pero a medio camino, el destino caprichoso y cruel les puso una trampa. Mientras cruzaban una zona empedrada entre dos colinas, escucharon el relincho de un caballo y el chasquido metálico de una escopeta al cargarse. ¡Alto ahí! Gabriel giró bruscamente y empujó a Rosalía hacia una zanja lateral. ¡Quieta! Desde lo alto, montado sobre un caballo negro como el pecado, Mauricio Salcedo apuntaba directamente al pecho de Gabriel. Iba solo, pero con la confianza de quien cree tener el poder absoluto. Sabía que estabas viva, maldita sea. Escupió con una sonrisa torcida. Las mujeres como tú no saben morir bien. Siempre tienen que hacer espectáculo. Rosalía salió de la zanja con los brazos en alto. Déjale en paz. No tiene nada que ver con esto. No. No fue él quien te escondió, quien te alimentó, quien te enseñó a disparar como una vulgar campesina. Gabriel dio un paso al frente. Déjala ir, Mauricio. Ya has sufrido bastante. Si tienes cuentas pendientes, son conmigo. Mauricio se echó a reír. Qué nobleza, qué caballero. Pero no, esto va más allá de ti. Esta mujer me humilló. Me convirtió en el hazmerreír de media provincia. Y ahora va a pagar. Rosalía lo miró con los ojos llenos de fuego. No te humillé. Solo me escapé. No eres víctima, Mauricio. Eres verdugo. Y ya no tengo miedo. Él levantó el arma. Todo ocurrió en un segundo. Un disparo. Un grito. Y el eco retumbando entre las rocas. Gabriel cayó de rodillas. El disparo le había rozado el hombro haciéndolo sangrar, pero aún respiraba. Rosalía se lanzó sobre él. Mauricio recargó su escopeta con rapidez, pero no contaba con lo que vendría. Un segundo disparo. Desde atrás. Mauricio gritó de dolor. Su hombro estalló en sangre. Detrás de él, al borde del camino, un hombre mayor vestido con abrigo de cazador y gorra de lana sostenía una vieja escopeta. ¡Corre, niña!, gritó. ¡Corre con él! Era el contacto de Gabriel. El viejo Iñaki, que había seguido su rastro al ver caballos extraños en el sendero. Rosalía ayudó a Gabriel a levantarse. Iñaki se acercó con paso lento pero firme. Tenéis 5 minutos antes de que aparezcan más. Y tú, yo haré lo que mejor sé, hacer confundir a los poderosos. Media hora después, escondidos en una gruta cerca del río, Rosalía cosía el hombro de Gabriel con manos firmes pero doloridas. Él apretaba los dientes. ¿Así cosías tus vestidos en Madrid?, murmuró entre quejas. No, pero ahora sé que no hay tela más delicada que la piel de un hombre que me importa. Se miraron. Y en medio de la sangre del miedo del barro, nació una promesa sin palabras. Si nos vuelven a encontrar, que sea luchando. El frío los acompañó durante todo el trayecto hasta la casa de Iñaki. No era solo el clima, era un frío que venía de dentro de saber que habían estado a segundos de perderlo todo. Gabriel apenas se sostenía sobre el caballo. El vendaje improvisado no bastaba. La herida del hombro seguía sangrando y la fiebre empezaba a quemarle la frente como si lo castigara por seguir vivo. Rosalía, con la mandíbula apretada, no dejaba de mirarlo. Sabía que no podían seguir mucho más. Cuando vieron la casita de piedra de Iñaki entre los árboles con humo saliendo por la chimenea, casi se echó a llorar de alivio. Aguanta un poco más, le susurró al oído.
Ya casi estamos, Gabriel. Ya casi. Iñaki los recibió sin una palabra. Con gesto firme, ayudó a bajar a Gabriel y lo llevó directamente al pequeño cuarto trasero, donde un colchón de lana los esperaba. Le quitó la camisa empapada de sangre y asintió con el ceño fruncido. «Esto se ha infectado», dijo. «Hay que limpiarlo con agua de sal y quemar los bordes si no para la fiebre». Rosalía palideció. «¿Quemar? ¿Es eso o dejar que la gangrena lo devore?» Ella apretó la mano de Gabriel, que deliraba entre murmullos. Decía nombres: el de su hijo, el de su madre, el suyo. «Haz lo que tengas que hacer», dijo, y se apartó para dejar espacio a Iñaki. Durante la siguiente hora, el olor a piel quemada llenó la casa. Rosalía se aferraba al marco de la puerta mordiéndose los labios, sintiendo que con cada grito de Gabriel, una parte de ella también se desgarraba. «Vamos, maldito cabezón», murmuraba. «No me hagas esto ahora. No después de todo». La fiebre no cedía. Pasaron 2 días. Gabriel estaba inconsciente, sudando, delirando. Rosalía se turnaba con Iñaki para cambiarle los paños húmedos, darle pequeñas cucharadas de caldo, limpiarle las heridas. «No me mueras, por favor», le suplicó una madrugada tomándole la mano con fuerza. «No me dejes sola otra vez. No me hagas volver a ser esa mujer rota que llegaste a salvar». El silencio fue su única respuesta. Rosalía cerró los ojos. Ya no lloraba por miedo, lloraba por amor, por la injusticia de encontrar algo tan hermoso y tener que ver cómo se escapa. Al tercer día, Iñaki le llevó una infusión de hierbas. «Necesitas descansar tú también», le dijo. «No te servirá de nada morirte tú mientras intentas salvarlo a él». Rosalía asintió, pero no se movió. «¿Crees que se saldrá Iñaki?», la miró en silencio con esos ojos que parecían haber visto demasiados inviernos. «He visto hombres más fuertes morir por menos, y cobardes resistir con apenas una oración. Lo que mantiene vivo a alguien no siempre es el cuerpo. Entonces, ¿qué lo mantiene? La esperanza de volver a abrir los ojos y ver a quien ama». Rosalía apretó los labios. «Pues entonces, voy a quedarme aquí hasta que los abra». Y los abrió. Fue al anochecer del 4.º día. Gabriel gimió entre sueños, giró la cabeza y murmuró: «Rosalía». Ella dejó caer la taza que tenía en las manos. Se acercó corriendo, se arrodilló a su lado y le tocó la cara como si no creyera lo que veía. «Sí, soy yo. Estoy aquí. Estás a salvo». Gabriel la miró. Sus ojos estaban turbios pero conscientes. «Creí que te había perdido. Casi. Pero no lo lograste. Eres demasiado terco incluso para la muerte». Él sonrió débilmente. «¿Dónde estamos? En la casa de Iñaki. Ya pasó todo. Mauricio está lejos. Nadie te va a encontrar». Gabriel se acomodó con dificultad. Cerró los ojos, respiró hondo. «¿Y tú? ¿Cómo estás? Cansada, asustada, pero viva, contigo». Y el anillo Rosalía se lo mostró todavía en su dedo. «No me lo quité, ni cuando temí que no volverías a abrir los ojos». Gabriel con esfuerzo le apretó la mano. «Entonces, volvamos a vivir». Durante los siguientes días, Gabriel fue recuperando fuerza. Comía poco, hablaba menos, pero cada día se incorporaba un poco más. Rosalía aprovechaba para coser su ropa, escribir en su diario y estudiar los mapas que Iñaki les dejaba sobre la mesa. El plan era seguir hacia Cantabria en cuanto él estuviera fuerte. Un viaje largo, pero posible. «Ya tenemos nombres nuevos», dijo Rosalía una tarde. «Ya tenemos un futuro. Solo falta que tu cuerpo te acompañe». Gabriel asintió. «Y que el pasado no nos alcance. Ya no le temo al pasado. Y al futuro, solo si no estás tú en él». Una mañana Rosalía salió al campo a recoger agua del arroyo. Iñaki estaba pescando a unos metros. Todo parecía tranquilo. El cielo tenía ese azul claro de los días limpios y el viento olía a tierra y savia. Pero al regresar, algo no encajaba. La puerta de la casa estaba entreabierta, el caballo de Iñaki inquieto, y una sombra se movía dentro.
Rosalía dejó caer el cubo y se deslizó hacia la entrada. Gabriel silencio. Entonces, una voz que no esperaba. Vaya, vaya, qué bonita cabaña han elegido para esconderse. Mauricio. De pie junto al lecho donde Gabriel seguía descansando con una pistola en la mano y una sonrisa torcida en los labios. Sorprendida, Rosalía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Cómo nos encontraste la verdad? Nunca dejé de seguirte. Solo esperé el momento en que bajaras la guardia. Se acercó a Gabriel apuntándole al pecho. ¿Y ahora, querida? Vas a mirar cómo termina esta farsa. Pero lo que Mauricio no vio fue el cuchillo que Rosalía llevaba escondido bajo la falda en la bota. Ni cómo por primera vez en su vida ella no temblaba. Rosalía no respiraba, no porque no pudiera, sino porque sabía que el más mínimo movimiento en falso podía costarles la vida. Allí estaba Mauricio Salcedo de pie, junto al lecho de Gabriel, apuntándole al pecho con una pistola. Su rostro ya no era el de un hombre poderoso, era el de alguien desesperado a punto de perderlo todo y dispuesto a arrastrar a los demás con él. «No tienes que hacer esto», dijo Rosalía con voz firme sin llorar. «Ya lo perdiste todo, Mauricio». «¿Para qué mancharte aún más?», él ladeó la cabeza divertido. «Mancharme, querida, no lo entiendes. No puedo permitir que tú ganes. No puedes desaparecer así, fingir tu muerte y además quedarte con un final feliz». Rosalía dio un paso. «Déjalo ir. Mátame a mí si quieres. Pero a él no». Mauricio sonrió casi con ternura cruel. «Ah, Rosalía. Tan dramática como siempre. Pero no. Lo bonito será que veas cómo se va todo al infierno». Y en ese segundo, Rosalía saltó. El cuchillo que llevaba oculto en la bota surcó el aire como una respuesta del destino. No era un arma de guerra, era de cocina. Pequeño pero afilado. Impactó en el antebrazo de Mauricio, que soltó un alarido y disparó al techo por el reflejo del dolor. El ruido fue ensordecedor. Pedazos de madera cayeron como ceniza. Rosalía se lanzó sobre él con una fuerza que ni ella sabía que tenía. Mauricio, tambaleándose, la empujó contra la pared, pero ella no soltó la muñeca que sujetaba el arma. «No más», gritó ella. «No más miedo, no más duelo». La lucha fue sucia, corta, desesperada, como un baile roto entre el pasado y el presente, hasta que la puerta se abrió de golpe. Y Iñaki apareció, escopeta en mano, rostro helado. «Suéltala», ordenó. Mauricio, jadeando, intentó levantar el arma, pero Iñaki no dudó. Un disparo seco, preciso, final. Mauricio cayó hacia atrás como un muñeco de trapo. La pistola rodó por el suelo hasta detenerse junto a la chimenea. El silencio volvió como una cortina cerrándose. Gabriel seguía consciente. Había presenciado todo desde el lecho, sin fuerzas para intervenir. Rosalía se dejó caer junto a él temblando. No de miedo, de liberación. «Se acabó», susurró. Gabriel le rozó la mano. «No, ahora empieza». Iñaki se acercó despacio. No dijo nada. Solo asintió con respeto. Luego cubrió el cuerpo de Mauricio con una manta y salió de la habitación. No hacía falta decir más. La justicia ya había hablado. Las semanas siguientes fueron un renacer. Rosalía y Gabriel, con ayuda de Iñaki, abandonaron definitivamente el lugar y llegaron a la aldea en Cantabria donde nadie hacía preguntas. Una casita de piedra junto al río Gallinas, que picoteaban el suelo niños que corrían entre manzanos, y un panadero que cada mañana dejaba 2 hogazas sin pedir nombres. Allí no eran fugitivos, no eran víctimas, eran libres. Rosalía, bajo el nombre de Isabel Cifuentes, empezó a enseñar pintura a los niños del pueblo. Les hablaba de la luz de los silencios en los colores, de cómo a veces las heridas también podían pintarse para dejar de doler. Gabriel, que ya caminaba sin ayuda, se convirtió en apicultor. Nunca imaginó que las abejas le devolverían la fe en lo pequeño, en lo constante, en lo silenciosamente valioso. Vivieron. No como príncipes, sino como 2 personas que sabían lo que era perderlo todo, y aún así tenerse. Un día de otoño, sentados frente a la chimenea,
Gabriel le entregó a Rosalía un cuaderno nuevo. «Es tu historia», le dijo. «Escríbela tú ahora». Rosalía abrió la primera página y con mano firme escribió: «Morí una vez, pero renací con un nombre nuevo, una piel nueva y un amor que no pedía permiso. No fui salvada, me salvé. No me liberaron, me liberé. Y si alguna vez vuelven a buscarme, que sepan que ya no vivo en la oscuridad, sino en una casa con ventanas abiertas donde cada mañana huele a pan y a miel, donde ya no hay más secretos, solo presente, solo ahora. Y tú que has leído su historia, ¿alguna vez tuviste que morir por dentro para volver a vivir de verdad?